El mundo celebra una entrada triunfal, el mundo celebra y dice Domingo de Ramos, y está bien, pero nosotros como iglesia a Jesucristo le celebramos todos los días y nos reunimos todos los domingos a celebrar a aquel que un día entró a nuestra vida, aquel que un día nos cambió y nos transformó. Por eso, escuche, no es un día únicamente en el calendario, no es un domingo en el año. No. Nosotros cada día y cada semana le celebramos al Rey. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy quiero tomar un tiempo para darles una palabra que Dios puso en mi corazón. Y sí, voy a colgarme, voy a tomar un poquito de lo que hoy en muchas iglesias alrededor del mundo están celebrando. Quiero hablarles de un tema que le he titulado Cuando Jesús entra. Diga conmigo, cuando Jesús entra. ¿Sabe? Cuando Jesús entra a nuestra vida, las cosas no son iguales. Cuando Jesús entra a nuestra casa, cuando Jesús entra a nuestra familia, cuando Jesús entra a nuestras generaciones, las cosas nunca son iguales. Y hoy quiero que vayamos a la palabra y quiero que leamos, quiero que vayamos a la Biblia, porque es la palabra más poderosa, la palabra de Dios. Mateo capítulo 21. Quiero que leamos 11 versículos, van a aparecer en pantalla. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, Mateo 21, por favor. Cuando Jesús se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Versículo 3: si alguien les dice algo, respóndale que el Señor los necesita, pero ya los devolverá. NBI, por favor. Pero ya los devolverá. Versículo 4: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: díganle a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos. Diga conmigo, mantos. Nuevamente diga conmigo, mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Los versículos que leímos hablan de ese momento en el que Jesús entra a Jerusalén. Y quiero ponerlo un poquito en contexto. Quiero contarles un poquito de lo que ocurría en aquella época, en aquel entonces, cuando Jesús entraba a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén en aquel entonces estaba llena. Sí, había mucha gente porque los judíos que vivían fuera, muchos peregrinos habían llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua. Esto ocasionaba que el ambiente de la ciudad no fuera normal. Había más gente y
y las calles de la ciudad no eran calles como las que tenemos ahora pavimentadas, eran calles de polvo. Y yo creo que cuando la gente caminaba, levantaba mucho polvo. Y creo que a lo lejos se miraba la ciudad y se miraba como que polvosa, porque había más gente de lo normal, pero también había una atmósfera. Sí, en el ambiente había una atmósfera, lo digo en un sentido espiritual, en el que se respiraba un tanto de tensión. Y sabe, la ciudad estaba llena de romanos. Sí, estaba llena de guardias romanos con sus armaduras bien pulidas, con sus lanzas bien afiladas y bien puestas para estar listos para cualquier cosa que se ofrezca. La gente caminaba por las calles y en cada esquina y en cada punto importante, ¿quién cree que estaba? Había un romano. Ese era el ambiente, eso era lo que se respiraba en Jerusalén. Sí, el pueblo judío no era libre. Estaban en Jerusalén, pero estaban bajo el gobierno, estaban bajo el dominio romano. Y Roma, por medio de Poncio Pilato, gobernador romano, ponía impuestos, ponía cargas bastante pesadas a los ciudadanos judíos. Por eso usted va a recordar que en alguna ocasión Jesús mandó a Pedro a buscar dinero en la boca de un pez para pagar un impuesto. Por eso usted va a recordar que en alguna ocasión Jesús le dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque Roma imponía o tenía establecido un sistema de impuestos para los judíos y debían cumplir con eso. Pero para muchos de ellos eran cargas pesadas. Para muchos de ellos eso era una opresión. Sin embargo, escuche bien, siempre que el pueblo era oprimido, Dios levantaba a un libertador. Sí, ocurrió cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y siempre que el pueblo clamaba a Dios, Dios levantaba a alguien para liberarlos. Y en este tiempo, en este contexto que leímos, el pueblo también estaba oprimido, pero tenían esperanza. Diga conmigo: esperanza. Sí, tenían esperanza de que alguien llegara y acabara con todo ese dominio y acabara con toda esa opresión romana que estaba sobre el pueblo. Durante generaciones los judíos habían escuchado una promesa. Y la promesa, mire, desde tiempos antiguos, desde el tiempo de los profetas, ellos escuchaban: vendrá un Mesías, vendrá un ungido de Dios, vendrá un rey, vendrá un libertador. Y ¿sabe algo? Los judíos lo estaban, ¿qué cree? ¿Lo estaban qué? Lo estaban esperando. Sí, ellos esperaban un Mesías, un libertador, esperaban un rey. Por eso ellos tenían esperanza de que ese dominio romano, que esa opresión romana algún día acabara. Pero para la gente, para muchos judíos, para mucha gente, el Mesías, el rey, el libertador debía de ser un hombre fuerte, debía de ser un hombre de guerra. Ellos pensaban que debía de ser un hombre de batalla, no un príncipe de paz. Mire, de esta forma se lo imaginaba la gente. Se imaginaban a Jesús, se imaginaban a su libertador de esta forma. Ellos decían: algún día nuestro libertador
va a llegar y va a llegar en un caballo. Se lo imaginaban, y va a llegar con corona de rey, con su capa, con su espada. Delante de ellos y detrás de ellos habrá un gran ejército y nos va a liberar de todos estos romanos. Eso era lo que algunos esperaban. Sí, a alguien que entrara y levantara un ejército, a alguien que junte armas, que diga: traigan palos, vamos a tomar a los romanos, vamos a lincharlos, vamos a acabar con ellos. Eso es lo que esperaban, un líder militar. Quizás soñaban con otro David que comandara ejércitos, que derribara, así como David derrotó a los filisteos. Mire, ellos decían: bueno, si viene del linaje de David, tiene que ser como David, tiene que ser un hombre de guerra, tiene que ser un hombre que se levante y que acabe con todo. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo? Le estoy poniendo en contexto de toda la historia. Ahora, la realidad es: ¿quién sería el libertador? ¿Quién sería ese libertador? La realidad es que en ese tiempo no habían muchas opciones. Escuche, solamente había uno. ¿Cuántos? Uno que había dicho que es el Mesías. Solamente había uno que había dicho: yo soy el enviado de Dios. Y esto generaba un conflicto mental, porque el único que había dicho que era el Mesías, ¿quién cree que era? Jesús. Jesús. ¿Quién era el único que había dicho que era el Mesías? Jesús había dicho: yo soy el Mesías. Era el único. Y escuche, y cuando la gente preguntaba y decía: ¿quién será el rey? ¿Quién será ese Mesías? La gente pensaba ¿en quién? Jesús. Es el único candidato. Es la única opción. Pero esto generaba conflicto, porque a Jesús lo identificaban como el hijo del carpintero, como un príncipe de paz, no como un revolucionario, sino como un hombre que traía paz. Ahora, alguien por ahí dijo Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista fue el primero en decir: creo que es el Mesías, creo que es nuestro libertador. Y estando Juan el Bautista encarcelado, escuche lo que dice la palabra, Mateo 11, versículo 2 al 6. Mire lo que dice: Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía ¿quién? ¿Que hacía quién? ¿Que hacía quién? Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús. Mire, escuchó que lo que hacía ¿quién? Oiga, pero la noticia que le llegó a Juan estando en la cárcel no era de que Jesús, que el Mesías, mataba gente, acababa con los romanos, acababa con la opresión del pueblo. No, él no escuchó esa noticia. Es más, mire lo que dice el versículo 3: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Y el versículo 4, mire la carta de presentación de este rey. Miren la carta de presentación de este Mesías, de este libertador. Jesús le dijo: regresen con Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Nada de eso era de guerra. Nada de eso coincidía con un rey libertador. Nada de eso. Mire, la respuesta era la siguiente: los ciegos ven, los cojos
caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Oiga, esto causaba en la mente humana un choque. A ver, el problema es que Roma nos está dominando. El problema es que no somos libres. El problema es el sistema. ¿Y cómo me vienen a decir que el Mesías, que lo que hace el Mesías es que los sordos vean, que los cojos caminen, que los leprosos se sanen y que hay una buena noticia para los pobres? ¿Cómo está eso? Lo que nosotros necesitamos es alguien que venga y acabe con todos estos. ¿Está conmigo? Ese era el Mesías. La realidad, como les dije hace un momento, es que los judíos conocían a Jesús por ser el hijo del carpintero. Lo conocían por sus enseñanzas. Sí, las enseñanzas de Jesús eran distintas. Lo conocían por su poder. Lo conocían por su mensaje de transformación, de amor, de misericordia. Lo conocían por los milagros, pero a Jesús no lo conocían por ser un revolucionario. Y ellos y muchos judíos esperaban a un revolucionario. Pero ¿será él? La gente se preguntaba: ¿será él? ¿Será él nuestro libertador? Y Jesús sabía lo que estaba por acontecer. Mateo capítulo 20, versículos del 17 al 19. Jesús, en su camino a Jerusalén, escuche, le da a sus discípulos un mensaje de conquista. Les dice a sus discípulos: les voy a revelar la conquista que está por suceder. Y mire lo que dice: mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte ¿a quién? A los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a... La gente estaba esperando a alguien que entre y ¿qué? Y derrote a todos, ¿sí o no? Sí. Pero mira el mensaje de conquista de Jesús. Hey, discípulos, se lo dijo a los discípulos, a los que se supone que eran un poquito más maduros, a los que se supone que entenderían: vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, es decir, yo, seré entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, ni siquiera a los romanos. Ellos lo condenarán ¿a qué? Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, para que lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día, ¿qué iba a pasar? Resucitará. Mire, la gente estaba esperando a alguien que acabara con todos. Y Jesús dice: espéreme, nosotros estamos yendo a Jerusalén. La gente está esperando a alguien poderoso, pero yo voy a entrar para morir y para resucitar. No todos lo entienden, ustedes sí. ¿Está conmigo? Ahora, esta entrada a Jerusalén iba a desatar algo sobrenatural. Sí, es que siempre que Jesús entra, diga conmigo, siempre que Jesús entra, desata algo sobrenatural. Por eso necesitamos abrirle las puertas de nuestro corazón. Necesitamos abrirle las puertas de nuestra casa. Necesitamos abrirle las puertas de nuestra familia. En cada área de nuestra vida, las puertas tienen que estar abiertas, porque siempre que Jesús entra, está por ocurrir algo. ¿Cómo? ¿Y qué crees? Cuando Jesús va llegando a Jerusalén, la ciudad
estaba llena por la fiesta de la Pascua. Sí. Y los romanos también estaban preparados por si algo ocurría. Jesús, a diferencia de otras ocasiones, escuche, a diferencia de otras ocasiones que llegaba caminando, en esta ocasión Jesús llega a Jerusalén. ¿Cómo? Con sus burritos. No, eso no. Normalmente Jesús llegaba, ¿cómo llegaba Jesús? Pero en esta ocasión la llegada iba a ser diferente. La gente lo estaba esperando en un caballo con armas. No sé cómo lo estaba esperando, pero Jesús entró a Jerusalén de una manera distinta. Mire lo que dice la Biblia, Zacarías capítulo 9, versículos del 9 al 10. La gente sabría que el rey, que el Mesías, que el libertador estaba entrando. Le voy a decir por qué. Porque conocían esta palabra profética. Zacarías dice en el capítulo 9, del 9 al 10: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de... Mira, se va a cumplir la palabra profética. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Y mire, Zacarías dice cómo el rey tenía que entrar a Jerusalén. No iba a venir en un caballo. Dice la palabra, él viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Mire lo que dice el versículo 10: destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. La gente estaba esperando a Jesús que entrara en un burrito, porque conocían la palabra. Por eso cuando Jesús entra, la gente empieza a tirar sus mantos, la gente empieza a cortar palmas y las empieza a poner, porque tenían conocimiento de cómo tenía que entrar el rey de los judíos a Jerusalén. Muchos lo esperaban en un caballo, pero los que sabían lo esperaban en un burrito. Y sí, me ponen la imagen, por favor. Así, de esta forma entró el rey a Jerusalén. Así, con su burrito, con un burrito. ¿Quién es ese rey? Oiga, si usted estuviera en ese tiempo, ¿cómo esperaría un rey? ¿Con su caballo y con su ejército o así? Sí, ¿verdad? Lo espera en su Mercedes, en su carro blindado, ¿sí o no? Lo espera con guardaespaldas atrás, con la guardia, con ejército, ¿sí o no? Sí, así lo espera. Pero Jesús dijo: no, yo tengo que cumplir con la profecía. Yo tengo que cumplir con la palabra. Y voy a libertar a mi pueblo. Y voy a entrar a Jerusalén en tiempos de la Pascua. Y voy a entrar con mi burrito. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, aquí viene algo interesante. Leíamos en Mateo que la gente lo recibió. ¿Y cómo lo recibió? Lo recibió como rey. ¿Sí? El pasaje que leímos dice que la gente empezó y cuando miró a Jesús que venía montado en un asno, en un burrito, la gente dijo, no, antes sus discípulos dijeron: maestro,
tú no te puedes sentar nada más así. Permíteme, te voy a poner mi manto para que tú te sientes sobre el burrito. Y cuando la gente miraba que Jesús, miraba que el rey venía caminando sobre ese burrito, ellos decían: un momento, si algo tenemos que hacer es darle honor al rey. Si algo tenemos que hacer es honrar al rey. Él no puede entrar como entra cualquiera. Le tenemos que poner nuestros mantos. Tenemos que reconocer que Él es rey. Y los que lo reconocían tomaban sus mantos y lo ponían en el camino y decían: pasa rey, pasa, oh rey. Y pasaba Jesús en medio de los mantos, y otras personas comenzaban a cortar palmas y empezaban a celebrar y decían: este es nuestro rey, ha llegado nuestro rey. Y otros tiraban las palmas reconociendo que Jesucristo, el Rey de Reyes, estaba entrando a Jerusalén y algo iba a comenzar a ocurrir. ¿Está conmigo, iglesia? Oiga, el pueblo, la gente comenzó a aceptar a Jesús. Diga conmigo: aceptación. La gente comenzó a aceptar a Jesús, pero el pueblo estaba leudado. El pueblo estaba contaminado. La mente del pueblo, muchos se juntaban y decían: oye, ¿tú crees que Él es el rey? Sí, Él es el rey, decía él, porque yo sé lo que el profeta Zacarías dijo. Él iba a entrar en un burrito. Y la otra gente le decía: no, pura tontera dices. ¿Cómo ese Jesús, cómo ese hijo de carpintero nos va a liberar del poderío romano? Dime, ¿tú crees que con ese burrito y con la gente débil que le sigue va a poder con los romanos? No, Él no va a poder. Y escuche, la mente de la gente, los pensamientos de las personas comenzaron a cambiar. Estoy seguro, escuche, estoy seguro que muchos de los que muchas personas de las que tiraron el manto, que muchas de las personas que tiraron las palmas, empezaron a dudar de que Jesús era el rey. ¿Por qué? Porque estaban leudados, estaban contaminados. El pueblo estaba esperando en qué momento Jesús va a organizarnos, en qué momento Jesús nos va a convocar, en qué momento Jesús nos va a decir que saquemos los palos, los machetes, el tiraúle, en qué momento Jesús va a decir que saquemos la escopeta para irnos en contra de los romanos. ¿Y qué creen? Jesús pasaba, caminaba por en medio de la gente y le decía: si un romano te da algo para cargar, te lo da para que lo cargues una milla, no lo cargues una milla, cárgala 2. Si alguien te hizo daño y lo odias, no lo mates, ámalo, perdónalo. Y cuando la gente comienza a escuchar esto, dice: bueno, no que el rey nos iba a liberar de los romanos. Lo único que está hablando, lo único que está diciendo es que tenemos que amar, es que tenemos que perdonar, es que tenemos que cumplir con nuestros impuestos. No, queremos a alguien que nos libere. La gente comenzaba a pensar y a decir: en vez de que se meta y que se vaya con los romanos a confrontarlos, no, él se mete a la sinagoga y se pone a confrontar a los líderes religiosos. Les muestra su error. No, a nosotros no queremos eso. Lo que nosotros queremos es que acaben con todos estos romanos. Y la mente de la gente, mire, los que un día aceptaron a Jesús, los que un día dijeron Hosana, empezaban a dudar. Decían: Jesús está quedando, Jesús está loquito, porque nosotros necesitamos a alguien que saque espada, y Él está hablando de una cruz. No, eso no está muy interesante. La cruz, el madero, eso es un castigo tremendo impuesto por los romanos. ¿Cómo que Él está hablando de la cruz? No, se volvió loco. Y sí,
Mucha gente que lo aceptó lo comenzó a rechazar. ¿Y sabes por qué? Porque el rechazo inicia cuando algo o alguien no cumple con nuestras expectativas. Es que la gente estaba esperando que Jesús acabara con espada con todos esos benditos romanos. Y Él entra y empieza a dar un mensaje distinto. Él había dicho a sus discípulos: voy a entrar a Jerusalén y voy a morir. Sí, ese era el mensaje de conquista, y a la gente no le gustaba. El conflicto interno se agrandaba en las personas. Jesús, el libertador, no estaba en contra del sistema romano, sino que estaba en contra del sistema espiritual, estaba en contra del sistema moral, no en contra del sistema romano. Porque lo que a Jesús le interesa es más grande, es mayor que lo que a nosotros nos interesa. Hoy tú puedes decir: mira, no, ¿cómo nos encantaría que este sistema de gobierno corrupto que tenemos acabe? ¿A cuánto les gustaría? A todos, ¿verdad? Pero Jesús está más interesado en cambiar el sistema moral y espiritual que tú cargas. ¿Está conmigo? Y era lo mismo que ocurría en la época. Querían un cambio de sistema de gobierno, pero Jesús dijo: no, yo vine a cambiar y a transformar lo espiritual. Escucha esto: es que el problema nunca fue Jesús. El problema nunca fue Jesús. Fueron las expectativas de la gente. Sí, el problema no era Jesús. El problema es lo que la gente esperaba que Jesús hiciera. ¿Le resulta familiar? ¿Le resulta familiar, por ejemplo, escuchar que muchas personas rechacen a Jesús porque no cumple sus expectativas? La gente espera que Dios los bendiga, pero sin corrección. Sí, esperan bendición, pero no corrección. El problema no es Jesús, el problema es la expectativa de la gente. Esperan que, mire, la gente espera que cuando Jesús llegue a su vida, su entorno familiar cambie. Quieren que Jesús haga en un chasquido, cambie toda la familia, pero no quieren hacer cambios. Y no, el problema no es Jesús, el problema es lo que nosotros esperamos de Jesús. La gente espera que Dios destruya a sus enemigos, pero cuando escuchan la palabra, Jesús les dice: no los destruyas, perdónalos, ámalos. El problema no es Jesús, el problema es lo que yo espero que Jesús haga en mi vida. ¿Está conmigo? Mucha gente espera que Jesús les cumpla sus caprichos, pero Jesús les dice: te voy a dar lo que pides, pero primero obedéceme. No, entonces no. Es que el problema nunca ha sido Jesús. El problema es lo que nosotros y lo que nosotros esperamos de Jesús. Por eso tienes que saber el día de hoy y recordar que el verdadero propósito de Jesús es ocupar el lugar más importante en tu corazón. Sí, el verdadero propósito de Jesús no es bendecirte. El verdadero propósito de Jesús no es sanarte. No. El verdadero propósito de Jesús no es que tu matrimonio se componga. El verdadero propósito de Jesús, el verdadero propósito de Jesús no es que tus hijos cambien. No. El verdadero propósito de Jesús es que Él
ocupe el lugar más importante en tu corazón. Y ahí están nuestras expectativas. Porque yo te pregunto el día de hoy, ¿qué esperas de Jesús? ¿Qué esperas de Jesús? Y todos me pudieran decir, no, yo espero esto. Ok. El problema es que te vas a decepcionar de Jesús cuando sepas que lo que Él quiere hacer contigo, que lo que Él quiere darte es distinto a lo que tú esperas. Ese es el problema. Sí. Porque todos queremos, ¿cuántos queremos bendición? ¿Cuántos esperan bendición de parte de Jesús, de parte de Dios? Todos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si te enteras de que esa bendición está condicionada a algo? Tú esperabas que fuera gratis, tú esperabas que fuera así, y Jesús te dice, no va a ser así, va a ser de esta forma. Y para eso, y cuando eso ocurre, a mucha gente se le derrumba a Jesús. Sí, todo se derrumbó. Sí. Yo esperaba que Jesús fuera así y no es así. Y le dan la espalda a Jesús. Lo mismo pasó cuando Él entró a Jerusalén. Mucha gente lo esperaba como un guerrero, pero Él llegó con otra postura. Escuche esto, Juan capítulo 1 versículo 11 y 13. A lo suyo vino. ¿A qué vino? ¿A qué vino? ¿Y los qué? ¿Y quiénes eran los suyos? ¿Quiénes eran los suyos? A los suyos. Y los suyos, perdón, ¿no qué? ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos, el pueblo de Israel. Ahí está, él lo dice, Juan lo dice, a lo suyo vino y los suyos, los judíos, no le recibieron. Y mire qué tremendo está esto, porque lo que dice después es grandioso. Mas a todos los que ¿qué? Le recibieron, a los que creen en les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Es decir, que todo aquel que recibe a Jesús como Él es, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, todo aquel que lo recibe y lo acepta como ese Señor que quiere cambiar el ser interior, dice la palabra de Dios que es hecho hijo de Dios. El problema es que muchos lo quieren recibir para que su entorno les cambie, y no es así. Tienes que recibirle para que cambie primero tu interior, para que cambie primero tu corazón. Por eso termino diciéndote tres cosas importantes. Cuando Jesús entra, cambia nuestra identidad. Sí, la identidad del pueblo judío se había perdido. El pueblo judío, como en muchas ocasiones, tenía una mentalidad de esclavo. Algunos se sentían eran como romanos, se sentían confundidos, pero al mismo tiempo tenían esperanza. Es decir, no tenían una identidad clara. La gente se preguntaba, ¿quién soy realmente? ¿Verdaderamente tengo futuro? ¿Verdaderamente tengo esperanza? Sin embargo, el día que Jesús entró a Jerusalén, algo estaba por cambiar. La identidad del pueblo, la identidad de todos los que creyeran en Él, estaría por cambiar de una vez y para siempre. Todo aquel que recibe a Jesús, escucha esto, pasa de ser una simple creación a ser hijo amado de Dios. Sí, pasas de ser creación a ser hijo amado de Dios. Todo aquel que recibe al Señor, todo aquel que recibe al Rey, su identidad cambia. Ya no eres más esclavo, sino que ahora eres libre. Libre por aquel que dio su vida por ti en la cruz. Tu identidad cambia cuando permites que Jesús entre.
Pasas de ser esclavo del pecado a ser siervo de Dios por amor. Pasas de ser muerto en vida a tener vida eterna en Cristo Jesús. Sí, hay un cambio en tu identidad. De antes te sentías como muerto, te sentías como dices, si yo muero en este momento, no sé qué va a ser de mí, no sé qué me espera. Pero cuando Jesús entra, esa identidad que te faltaba, tú comienzas a tenerla. Tú ya no le tienes miedo a morir, ya no le tienes miedo a lo que va a pasar contigo, porque sabes quién eres, porque sabes que un día Jesús entró a tu corazón y cambió esa identidad. Ya no eres muerto, ya no estás muerto por tus delitos y pecados, sino que ahora vives porque eres hijo de Dios. Eso es lo que ocurre cuando Jesús entra, te cambia la identidad. Y si hay algo que tienes que saber, es que el pecado distorsiona tu identidad. A veces el pecado entra a tu vida, entra a tu mente y te hace sentir indigno y te hace sentir inmerecedor de la gracia de Jesús. Pero hoy vengo a decirte, es una oportunidad que Dios te da para que le abras las puertas de tu vida y le digas a Jesús: ven, entra a mi corazón. Y esa identidad que ha sido distorsionada será restablecida en el nombre de Jesús. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, amado, amada por Él, en el nombre de Jesús. Lo segundo es que cuando Jesús entra, Él restaura el propósito. Leíamos hace unos momentos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron y su identidad no fue restaurada. Pero todo el que lo recibe es hecho hijo de Dios. Todo el que le abre su corazón es hecho hijo de Dios. Y esto nos lleva a que nuestro Padre, dile al que está a tu lado, tu Padre tiene un propósito para tu vida. Díselo, dile, tu Padre tiene un propósito para tu vida. ¿Alguien cree tener un propósito en esta vida? Tienes un propósito. Claro que tienes un propósito. El problema es que muchas veces dejamos fuera a Jesús. Y dejar fuera a Jesús es peligroso, porque también se pierde el propósito. Si Jesús no está, comenzamos a hacer con nuestra vida y de nuestra vida lo que queramos. A veces decimos: no, yo quiero ser un político, quiero ser un gobernador. Y empezamos a poner todos nuestros recursos y empezamos a buscar encaminarnos a la política. Y Dios ya te dijo: no, tu propósito no es ser político. Tu propósito es ser mi hijo. Tu propósito es predicar. Tu propósito es anunciar mi palabra. Allí te voy a bendecir. Pero como lo dejo fuera, tomo otro camino. Como lo dejo fuera, otras cosas comienzan a ocupar el lugar que a Dios le corresponde. ¿Y qué cree? En ese tiempo así estaba la nación. Sí, muchos no creían en el Mesías como ese Salvador, como ese Señor que les iba a devolver su identidad y les iba a restaurar su propósito. Algunos cuantos le creyeron, algunos cuantos le siguieron. Escuche lo que dice Mateo capítulo 21 del 2 al 14. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y ¿qué? Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada como. Pero como habían dejado a Jesús fuera, el propósito de la casa había cambiado. Le dijo: pero ustedes la están ¿qué? Convirtiendo en una cueva de ladrones. Versículo 14, mire lo que dice: se le acercaron en el templo ciegos
y cojos y los sanó. ¿Sabes qué quiero decirte con esto? Hoy te quiero hablar del templo. Pero la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y ocurre que muchas veces nuestro cuerpo lo hemos destinado a un propósito distinto al que Jesús quiere que lo tengamos destinado. Cuando Él entró al templo, a un lugar físico, Él dijo: esto es una cueva de ladrones, esto está contaminado, esto está mal, esto es una casa de oración. Y lo que Jesús hizo es derribar todo aquello que estaba mal. ¿Por qué? Porque donde Jesús entra tiene que haber una restauración de propósito. El templo no era para vender, el templo era para orar, el templo era para adorar a Dios, el templo era para hacer milagros, el templo era para cumplir el propósito de Dios. Vengo a decirte algo en esta mañana: tu cuerpo tiene un propósito, tu vida tiene un propósito. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y nuestro cuerpo Dios lo quiere usar para hacer su obra. Ese es el verdadero propósito que tú y yo tenemos. Por eso necesitamos que Jesús esté presente en nuestra vida, porque donde Él está las cosas son restauradas. El propósito es restaurado. Quizá tú puedas decir: pastor, yo no tengo propósito. Claro que tienes propósito. Jesús te compró con sangre preciosa para darte identidad, pero también para darte un propósito. Y ese propósito, te escucha lo que te voy a decir, este propósito te va a bendecir, este propósito te va a hacer feliz, este propósito te va a hacer caminar con alegría sobre esta tierra. Porque toda persona que no camina en su propósito camina amargado, camina frustrado, camina derrotado. Pero Jesús llega a nuestra vida para restaurarnos el propósito. Diga conmigo: propósito. Dile al que está a tu lado: tienes un propósito. Tu propósito quizá no es ser un empresario. Tu propósito quizá no es ser el más grande orador que puede existir. Tu propósito no es ser millonario. Dile: tu propósito es cumplir con la voluntad del Padre. Dile al que está a tu lado: tu propósito es cumplir con la voluntad del Padre. Y quizá el que está a tu lado te pueda decir: yo no sé cuál es la voluntad de mi Padre. Permite que Él entre a tu vida, porque cuando Jesús entra, Él te dice cuál es el propósito. La gente pensaba que el propósito del templo era vender, era cambiar cosas y hacer intercambio. Pero cuando Jesús entró, Él dijo: no, este templo tiene un propósito, y es invocar el nombre del Señor Todopoderoso. Propósito, iglesia. Por eso Jesús echa fuera de nuestro templo todo lo que nos distrae. Oye, diga conmigo: Jesús es violento. Es que cuando Jesús entra a nuestro corazón, Él entra y tú dices: Señor, te abro mi corazón. ¿Alguna vez alguien lo ha dicho? Señor Jesús, te abro mi corazón. Y llorando porque necesita de Dios. ¿Alguien lo ha hecho o solo yo? Pero cuando Jesús entra, abre la puerta, dice: un momento, por aquí. Es que en esta vida, es que en esta casa, es que en este templo has levantado cosas que no son correctas. Entonces entra Jesús, ¿y qué crees que hace? Mira, aquí entra la expectativa. La gente piensa que Jesús va a venir y te va a decir: papacito, pobrecito de ti. Ay, mi cielo, mi hijito, yo te entiendo cuánto te duele dejar esto, mi vida. Yo te entiendo. Es que hay gente así, ¿va? No, es que cuando tú le abres la puerta a Jesús, Él entra y te patea y te dice: esto no está bien, esto no está bien, cambia esto, cambia lo otro. Este no es tu propósito, este no es tu diseño. Tú no naciste para esto, tú no naciste para pensar así. Quítalo de aquí. Tu templo, tu corazón es un templo del Espíritu Santo. Y a eso no nos gusta, ¿verdad? Porque cuando Él entra te va a sacar
todo lo que has levantado. Sí, lo que un día tú levantaste por dejar fuera a Jesús, lo que un día tú levantaste por no hacerle caso. Es que un corazón lejos de Dios se vuelve loco. Un corazón lejos de Dios levanta cosas terribles. Pero cuando Jesús entra, las patea. Las patea, te las quita y te dice: esta vida es mía, tú me la entregaste y se tiene que restaurar. Y se tiene que restaurar. Y tienes que ser lo que yo quiero que seas. Hay gente en este lugar a la que el Padre le está pateando en el interior del corazón. Sí, le está pateando en el interior del corazón. Hemos levantado cosas, se han levantado mesas, se han levantado sillas, se han puesto primero negocios, se ha puesto primero el afán. Pero el Padre entra y te dice: quita todo esto de aquí. Tu propósito no es vivir afanada. Tu propósito no es vivir preocupada por lo que vas a comer. Tu propósito no es vivir angustiado porque va a ser tu día el día de mañana. No, lo que te tienes que preocupar es porque yo esté en tu corazón. Es por tenerme a mí. Es para que tu vida, que tu corazón cumpla su propósito. Es que cuando alguien está fuera del propósito, se afana, se angustia. Me llama la atención. Dios mío, ya me estacioné predicando aquí. Espérame, esto no está escrito. Es que, mire, la Biblia dice que estaban vendiendo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué cree que estaban vendiendo? ¿Por qué? Por dinero. ¿Sabes qué entendí? Que hay algo que nos aleja y nos roba el propósito. Y sí, es el amor al dinero, es el afán, es la preocupación. Como les dije hace un momento, ¿y cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo voy a pagar lo otro? Vuelve a tu propósito. Vuelva a tu propósito. Deja que Jesús restaure el propósito. Y te digo algo, como está escrito, todo lo demás vendrá por añadidura. Sí, solamente vuelve a tu propósito. Lo tercero, cuando Jesús entra, cambia la historia. Wow. Te dije hace un momento, escucha, que cuando nuestras expectativas, cuando Jesús no cumple nuestras expectativas, lo rechazamos. Pero te voy a decir algo: no te conviene rechazar a Jesús, porque si lo rechazas a Él, rechazas la identidad que quiere darte. Si lo rechazas a Él, rechazas el propósito. Y si lo rechazas a Él, rechazas lo que Él quiere hacer en tu casa y en tu familia. El pueblo que esperaba un cambio gubernamental, esperaba un cambio de gobierno. Pero ese hombre, ese rey que entró a Jerusalén sentado en un burrito, que había dicho: yo voy a ir a Jerusalén y voy a morir. Él no solamente estaba pensando cambiar momentáneamente la historia de la nación. Su plan de Él iba de generación en generación en generación. A veces somos egoístas, porque el pueblo decía: necesitamos un libertador. Y Jesús dijo: no, mi creación necesita un libertador. Es que cuando Jesús entró a Jerusalén, estaba anunciándose la victoria más grande que ha existido y que existirá. Sí, la gente no lo sabía, pero los discípulos no lo sabían, pero pusieron sus mantos, celebraban con ramas. Proféticamente estaban celebrando anticipadamente la victoria más grande que la humanidad ha tenido. Porque Jesús entró a Jerusalén, muchos lo rechazaron. Pero ¿sabes cómo acabó todo?
Seguro lo sabes. Todo acabó con ese hombre, con ese rey que entró sentado, montado en un pollino. Todo acabó con ese hombre en la cruz. Y los que lo rechazaron, escucha, los que un día arrojaron sus mantos, el día de la victoria, estaban ahí parados, mirando. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué mueres? Muchos de los que arrojaron sus mantos platicaban entre sí: nos engañó, este fue un mentiroso, mira cómo acabó. ¿Por qué? Porque tenían una expectativa distinta de su rey. Pero bendito Rey, bendito Jesús, que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y te tengo una noticia: tu historia va a cambiar, porque Jesús cambió la historia. Allí en la cruz, mire, la historia lo dice: antes de Cristo, ¿y qué? ¿Y qué? Antes de Cristo, ¿y qué? Antes de Cristo y después de Cristo. Por eso no rechaces a Jesús, no lo abandones. Él quiere cambiar tu historia. Sí, Él quiere cambiar la historia de tu casa, la historia de tu familia. Y termino con esto, si pueden subir los músicos. Te hago una pregunta: ¿qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Vas a permitir que Él entre a tu corazón, a tu vida, te dé identidad, restaure tu propósito y cambie tu historia? ¿O lo vas a echar fuera? Además, te voy a decir algo. Diga conmigo: cuando Jesús entra. No le escuché. Cuando Jesús entra. Cuando Jesús entra, hay cosas sobrenaturales que ocurren. Escucha: cuando entró a la casa de Pedro, se le sanó la suegra. Cuando entró a la casa de Zaqueo, a Zaqueo le cambió el corazón. Sí, cuando entró a Jerusalén, cambió la historia. Cuando entró a la casa de Jairo, su hija despertó, su hija resucitó. Es que cuando Jesús entra hay un poder muy grande que se desata. El punto es: ¿cuál es la expectativa que tú tienes de Él? No tengas una falsa expectativa. Él es un rey, y el rey tiene que ser adorado. Ponte de pie y quiero que hagas esta reflexión conmigo. Ponte de pie. Escucha: cuando Jesús entró, los que creyeron, ¿qué hicieron? Los que tenían sus mantos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué? Porque estaban reconociendo que Jesús era el Rey. Y creo que los que no tenían mantos se fueron a donde estaban las palmeras, las palmitas, la cortaban, venían y la tiraban. Yo te pregunto algo: ¿estás dispuesto a tirar tu manto como reconocimiento de que Jesús es el Rey? ¿Tú lo reconoces como Rey de tu vida? ¿Alguien puede tirar su manto? ¿Alguien puede tirar su manto? ¿Algún discípulo le puede decir a Jesús: Jesús, tú eres el Rey y no te puedes sentar así nada más
sobre ese burrito. Toma mi manto porque tú eres el rey. Alguien puede quitarse el manto y decir: tú eres el rey, tú eres el importante. ¿Alguien lo puede decir? ¿Alguien lo puede decir? Ok. Ahora te voy a decir algo. ¿Ya pusiste tu manto? ¿Ya celebraste al rey? ¿Ya le abriste tu corazón? ¿Ya le permitiste entrar? ¿Sí o no? ¿Estamos? Ahora te voy a hacer otra pregunta. Es más, tíreme por ahí 2 mantos. Tíreme 2 mantos rápidamente. Mire, ya tiré mi manto para que pase Jesús. Traigan otro. ¿Alguien más quiere tirar su manto? A ver, tiren su manto. Dile, Nagar, tiren su manto. 3 o 4 personas, tiren su manto para que pase Jesús. Ándele, muy bien, muy bien. Ándele, el rey está pasando. Tiren su manto, muy bien. Esto es un acto de reconocimiento. ¿Cuántos ya lo reconocieron? ¿Cuántos ya reconocieron que Jesús es el rey? ¿Está conmigo? Ay, muy bien, ahí está, perfecto. Ahí va a pasar el rey. Ahora, esto es lo más sencillo. Te voy a decir por qué. Porque en un momento de necesidad, en un momento donde el gobierno, el sistema, viene nuestro libertador. Sí, Él es el rey y tiro el manto. Sí, yo creo. ¿Está conmigo? Yo creo. Pero vas a ser, escucha, vas a ser de los que dejan el mando, o vas a hacer lo que creo que pasó con muchos. Cuando vieron que ese Jesús, que ese rey no eran lo que esperaban, ¿saben por qué lo hicieron? Porque Jesús no cumplió sus expectativas. Ahí te va. Jesús no viene a cumplir tus expectativas. Él viene para que tú le honres, para que tú le obedezcas, y Él viene a cambiarte tu vida. Escucha, si tú fueras de los que pusieron su manto, ¿lo dejas y le obedeces? ¿O al mínimo enojo con Jesús, o al mínimo problemita vienes y recoges tu manto? ¿Quién de aquí lo hubiera recogido? Nadie, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Muchos andan con su manto en el hombro. Ya lo recogieron desde hace mucho tiempo. ¿Saben por qué? Porque Jesús no cumplió sus expectativas. Pero hoy le puedes decir a Jesús: Jesús, tú eres el rey, entra. Sí, te adoro, te exalto, te reconozco. Sé el rey, sé el Señor de mi vida. Y sí, Señor Jesús, devuelve mi identidad. Fallé, lo reconozco, pero devuélveme esa identidad de hijo. Señor, alguien dígale esto del Señor: Señor, patea mi corazón, así como pateaste la mesa de los cambistas. Así como pateaste la mesa de los campistas. Y restaura mi propósito, dile. Restaura mi propósito. Señor, dile: Señor, no me voy a volver atrás, yo no voy a volver atrás, porque tú vas a cambiar mi historia porque tú vas a cambiar mi historia y la de mi familia. y la de mi familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Vamos, Jesús. adora a Jesús. Adora a Jesús, adora al Rey.